¿Qué tal, mis amados hermanos? Aquí, sí, a la distancia, ya ahora estamos iniciando una edición más de Berea. Berea capítulo 4 lo dimos la semana pasada con video, pero continuaremos realmente dando Berea como lo hemos acostumbrado de aquí en adelante solamente en audio y lo podrán ver solamente por el medio que siempre ustedes han empleado. Hoy nos corresponde hablar acerca del capítulo número 5 del Evangelio de Mateo y demos por favor un repaso al capítulo 4. Nosotros vimos al Señor rehusando diferentes motivaciones que podían haber marcado su ministerio. En el desierto me refiero. A saber, la primera de las motivaciones es si él iba a cumplir en el ministerio sus propios deseos inmediatos o iba a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Número 2, él resistió la motivación de demostrar quién era a través de un portento como lanzarse desde la cúspide del templo. Número 3, la motivación de la gloria de los reinos de este mundo, que de hecho es una de las motivaciones que ha logrado doblar las rodillas de algunas personas que al principio intentaban servirle al Señor y solamente al Señor. Más tarde, nosotros vemos al Señor Jesucristo desplazarse a Capernaum y experimentar una popularidad bastante considerable. Él se volvió famoso en cuestión de muy poco tiempo. ¿Por qué razón? Por lo que nosotros habíamos hablado ya. Manifestaciones del reino de Dios, manifestaciones de poder que cambiaban las realidades de las personas allí en el acto. Esto tenemos que recuperarlo todos y cada uno de nosotros como pueblo del Señor. Terminó entonces el Señor este capítulo 4, prácticamente cuando Él hace el llamado a Simón y a Andrés, los cuales dejaron todo y le siguieron, y posteriormente hace un llamado a los hijos de Zebedeo, que también dejan todo y dejan a su padre y comienzan a seguir al Señor. A partir de ahora, pues entonces, iniciamos nuestro tiempo de Berea, capítulo 5 del Evangelio de Mateo. En este capítulo, y previo a este, nosotros podemos ver al maestro que ha llamado ya a parte de su equipo de trabajo. Pero esto él lo hace y luego él sabe que tiene que entrenarlos porque los llamados no solamente son llamados, sino que tienen que darse a un entrenamiento. Y el Señor comienza entonces a darles, va a comenzar a darles su entrenamiento después de su previo llamado. Tal vez usted o yo hubiéramos dado en ese momento a los llamados un intensivo de evangelismo, con un énfasis de pronto en la oración por los enfermos para que éstos sanaran y algunos tips de liberación por aquello de que aparecieran personas atormentadas por diversas presencias demoníacas. Pero lo sorprendente del Señor es que el Señor, después de ministrar la multitud, empieza diciendo, el capítulo 5, subió al monte y vinieron a él cuando subió al monte sus discípulos y él les enseñaba. Para entonces eran aquellos 4 que acabamos de mencionar capítulo atrás y otros cuantos que eran sus seguidores hasta ese momento. Permítame leerlo, por favor. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De aquí en adelante nosotros compartiremos lo que significan estas bienaventuranzas, obviamente de una manera pues como muy concisa y precisa por causa del tiempo. ¿Qué es lo que el Señor iba a enseñarle a los llamados?
Lo que les iba a enseñar a los llamados eran cosas que tienen que ver con lo que el reino que él introducía o introdujo tiene como contenido. De pronto, nuevamente le digo, usted y yo aprendimos que lo primero que les enseñó fueron las bienaventuranzas. Esto es lo que estamos leyendo en este capítulo. Pero realmente lo que se habla en este capítulo, le voy a decir, es el manifiesto del Rey del reino de los cielos. El manifiesto del Rey. Podríamos llamarlo también, como lo llaman algunas otras personas, y está bien, la Carta Magna. Mejor aún, la Constitución del reino de los cielos. Y de pronto también podríamos llamarle el compendio de la doctrina de Jesucristo, el Rey del reino. El encabezado que nosotros vemos acá, es lo que comencé a leerles, consta de 9 bienaventuranzas. Recuerde por favor que estamos en medio de un contexto histórico griego, hay un predominio griego y también romano, y para el griego la bienaventuranza está relacionada con la buena fortuna. El Señor utiliza otra palabra, benditos. Sin embargo, nosotros estamos leyendo ahorita una versión que es popular para nosotros, que es la versión 60 Reina Valera, y dice bienaventurados. Lo que debemos entender nosotros es bienaventurados tiene que ver con ventura, con que puede que sea y puede que no sea, pero el Señor realmente dice benditos. Entonces pasamos de una buena aventura a una bendición. Lo diferente entre una y otra es que, como dije antes, la buena aventura puede que suceda, puede que no suceda. Es dada, como dice, a la ventura. Pero la bendición es algo que se establece, es algo que se deposita, es algo que a nosotros nos envuelve. No creamos de ninguna manera que al soltar estas bendiciones el Señor estaba simplemente plasmando delante de nosotros una intención de que nosotros llegáramos a entrar, por decirlo de una manera popular, en esos zapatos. No, simplemente nos está bendiciendo para que eso suceda, y sucederá a partir del momento en que son soltadas esas bendiciones y en lo que vamos avanzando sobre nuestra vida espiritual, esa vida de transformación. Entonces, de nuevo, comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que estamos viendo acá puede entenderse como pobre en espíritu es uno que se rinde, pobre en espíritu es uno que depende, pobre en espíritu no es un pordiosero, sino que es uno que dobla voluntariamente las rodillas ante alguien que considera su superior. Y eso es lo que nosotros tenemos que integrar a nuestro carácter como hijos de Dios. Somos gente rendida al Señor, que doblamos sin ningún problema nuestras rodillas delante de Él, y que sobre todo lo que esto encierra es que dependemos de Él, que comprendemos que nosotros no somos nada sin Él y que sin Él nada podemos hacer. La segunda de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así es entonces como debe de ser entendido. Jacob hizo duelo cuando le vinieron a decir que a José lo había despedazado una bestia. Ese duelo lo llevó en su corazón por muchos años hasta que se dio cuenta que esto era una mentira. Ese duelo nos habla de un dolor muy grande que se lleva profundamente en el corazón. Entonces, cuando vemos bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, alude directamente al hecho de que nosotros vamos a ir como desarrollando bajo revelación empatía por todas aquellas cosas
que suceden a las personas que están en nuestro entorno, a las personas que están en las naciones como ahora, a las personas de las que no ahora, pero siempre hemos oído que viven situaciones tan trágicas, tan dolorosas, de pérdida, tanto dolor y tanta tristeza, que nos parece mentira que sobre personas haya una carga tan fuerte de sufrimiento. Y de alguna manera nos identificamos con ese dolor y queremos que ese dolor de alguna manera pueda ser aliviado, de alguna manera podamos nosotros ser parte de soluciones y de alguna manera podamos nosotros involucrarnos en algo que nos lleve a tenderle la mano a tanta gente que sufre en el mundo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos, dice, van a recibir consolación. Quiere decir entonces que estaremos viendo aquí y allá cómo cosas son solucionadas por la intervención nuestra, y nuestro lloro en oración y nuestro lloro que nos mueve a buenas acciones para con ellos va a ser coronado con buenos resultados. Pasé por alto el hecho de que la primera de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres en espíritu, y dijimos los dependientes de Dios, los que saben que sin Dios no hacen nada, y la resultante será porque de ellos es el reino de los cielos. Así que esta bendición recae sobre todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo. Ya está en nuestra vida y se va a ir revelando y revelando según el Señor se va revelando en nuestras vidas. Quiero decir, manifestando para mostrar a través de nosotros la vida suya. Una tercera bienaventuranza de 9 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que entender que mansos realmente significa en la palabra del Señor, para nosotros, los que son dóciles, los que son, como me gusta decir esto, como barro suave en manos del alfarero. Quiero decir entonces así, que bienaventurados son los que permiten que el Señor los moldee, aquellos que no le oponen resistencia al Señor en todo lo que el Señor les dice que quiere que hagan o que quiere que sean. Y entonces dice: porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es decir, ustedes y yo vamos a prevalecer sobre la faz de la tierra. Los males irán pasando y nosotros quedaremos sobre la tierra, pues la tierra les será dada por heredad a aquel que es dócil y que se deja moldear por el Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y entonces a esto se refiere el Señor cuando nosotros podemos vivir viendo todo lo que pasa, lo que las gentes hacen, tanta injusticia, tantas cosas que se hacen torcidamente, tanta corrupción, y nosotros decimos: caramba, ¿cuándo es que nosotros veremos que a la gente se le haga justicia, que la gente pueda ser sacada de tanto abuso, que la gente pueda ser liberada de tantísima opresión que logran infligirse los que están arriba o los que viven a su alrededor? Hermanos, las sociedades están tan llenas de injusticia, tan llenas de abuso, hay tanta opresión, y el Señor dice: bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de que se haga justicia. Y dice entonces: porque ellos serán saciados. Qué maravilloso es poder nosotros saber que el Señor nos va a dejar ver, vivir, experimentar cómo se hace justicia y cómo muchos son liberados de la opresión. Todo esto es lo que el reino anhela. Vaya viendo usted entonces el corazón del reino y el carácter que se tiene que ir desarrollando por el poder del Espíritu Santo y nuestra docilidad en todos los que somos hijos de Dios, parte de su reino. La siguiente bienaventuranza dice: bienaventurados
son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No creo yo que necesitemos mucha explicación ante esto. Misericordia tiene que ver con nosotros ayudar a las personas, como decimos entre nosotros, haz bien y no mires a quién, sin contarle todas sus fallas, sin señalarle por qué se encuentran en esa condición. No, simplemente como ha sido el Señor con nosotros, que mostró misericordia cuando nosotros bien sabíamos que no lo merecíamos. Así entonces dice la palabra del Señor, porque ellos alcanzarán misericordia. Hoy es un momento para que nosotros nos revisemos y digamos cuán misericordiosos hemos sido, porque en este momento que nosotros necesitamos que alguien no mire nuestras fallas ni nuestras debilidades, sino que mire nuestras necesidades, vamos a obtener esa respuesta. Bienaventurados, sigue diciendo, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. ¿Quiénes? Los de limpio corazón. ¿Cómo puedo explicarle esto? Bueno, una persona limpia de corazón no es la persona impecable, tampoco es la persona que jamás falla, es la persona que no se siente cómoda cuando ensucia su corazón, de tal manera que acude rápidamente, tan pronto como puede, a limpiar su corazón a través de la confesión, el reconocimiento, y recibe su perdón. Dice la palabra, ellos verán a Dios. Claro que sí, Dios es tan pulcro, tan limpio, Dios es tan perfecto, Dios es tan puro que nosotros podemos acercarnos y podemos contemplarlo a Él cuando nuestro corazón está limpio. Sencillamente vamos a encontrar un gran muro que nos separa de Él cuando nosotros no somos limpios de corazón. Pero bueno, gracias al Señor, porque nosotros podemos decir, fallé, he pecado, pero puedo acercarme al Padre y puedo pedir perdón en el nombre de Jesucristo y puedo recibir el perdón que yo necesito y tener nuevamente limpio mi corazón. La otra de las bienaventuranzas es bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué usted cree que serán llamados hijos de Dios? Sino porque Dios es un Dios de paz, porque Dios es un Dios que en Él hay ausencia de conflicto, porque Dios es un conciliador, porque Dios es un restaurador de relaciones, porque Dios ama la paz y la armonía. Pues entonces dice, bienaventurados los que aman todas estas cosas y las viven, porque ellos serán identificados, por decirlo de otra manera, como hijos de Dios. Y bueno, la última de las bienaventuranzas es la siguiente. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ella es el reino de los cielos. Mis amados, definitivamente cuando la gente vive tomando en consideración todas y cada una de estas bendiciones y las convierte en su carácter y en su estilo de vida, sencillamente va a contrastar con el resto de las personas, y las personas no lo van a ver bien porque eso a ellos los confronta. Así que ellos te van a hacer la burla, ellos te van a poner obstáculos y hasta van a decirte que eres un hipócrita, que todo lo tuyo es fingido, que ninguna de las cosas que tú aparentas es verdad, que se trata de una careta. Y a veces te insultarán o te tratarán como si fueras un gran hipócrita. Pero bueno, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Caramba, nos está llamando el Señor profetas, como los profetas. No nos llamó profetas, pero sí nos dice como los profetas. Nos está hablando de siervos, de mensajeros, de comunicadores de su voluntad a los pueblos. Y Él está diciendo pues que cuando nosotros vivimos de esa manera, estamos comunicando en sí mismo un mensaje, y ese mensaje lo van a recibir los demás, y al ser confrontados pues probablemente nos señalen y nos persigan y nos hagan difícil nuestro avance. Mas el Dios Todopoderoso va a cumplir aquellas palabras que dijo a sus discípulos cuando habló y dijo: he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos.
Así que el Señor sabe que nosotros estamos en espera de que se manifieste Él en toda situación donde nosotros estemos ahí en estrecho, bajo opresión, por causa de ser como Él nos dijo que nosotros debíamos ser. Importante antes de que yo pase a otro de los muchos temas que son parte del contenido de Mateo capítulo 5, es que yo le diga a usted, eso ya está en usted y ya está en mí. Y conforme nosotros estamos viviendo en esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, quien está residiendo en nuestro interior con el propósito principal de revelar a Cristo en nosotros, vamos a nosotros a tener la experiencia de vernos sobre la faz de la tierra caminando de una manera muy parecida, si no igual. Poco a poco lo vamos logrando, se va manifestando a cómo caminó Cristo cuando estaba también en su carne, en los días de su carne. Y bueno, dejamos atrás entonces las bienaventuranzas, mejor se lo digo, las bendiciones que el Señor depositó sobre todos los hijos de su reino. El siguiente de los temas, muy importante también, lo leemos en el verso 13 y dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Quiero decirle, mi amado, que para el contexto romano era en ese tiempo la sal algo, pero muy importante. La sal, le voy a decir, era para los romanos un antiséptico natural. No solamente para los romanos, para otras culturas. La sal era conocida como un preservador. Era algo tan apreciado como el quilataje que se le da al oro. Así como usted lo oye. Así entonces había como un trabalenguas que usaban los romanos que decía que las dos cosas más importantes son el sol y la sal. Era como un trabalenguas, el sol y la sal. Hasta nosotros en nuestro país tenemos una sal que compramos que tiene la marca Sol. De alguna manera viene precisamente de ese dicho antiquísimo. La sal está relacionada, mis amados, con honradez, está relacionada con responsabilidad, está relacionada con diligencia laboral, está relacionada con transparencia personal, está relacionada con pulcritud, tanto así que el romano hablaba acerca de la carne, que la única forma de que ella no se pudriera era envolverla en sal, y de esa manera la sal preservaba la carne que ya estaba muerta. Así que cuando el Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra, Él nos estaba dando uno de los dos mayores cumplidos que se le podía dar en aquel contexto histórico a un pueblo, a una comunidad. Así que alégrese, usted es la sal de la tierra y su acción está relacionada sobre la tierra con mostrar esas cualidades. En cuanto al siguiente versículo, el 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Y dice también, lo perdí, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y viene entonces esta declaración, este pedido, esta demanda, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí tenemos entonces otro cumplido y es el de luz. ¿Sabe usted que en la antigüedad el judío llamaba a Jerusalén, la ciudad propiamente de Jerusalén, luz a los gentiles? ¿Sabe usted también que cuando había un rabino respetado, de esos que usted dice, tengo que sentarme a los pies de él para recibir su instrucción porque su palabra es depurada, viene directamente de Dios, le llamaban a ese rabino la lámpara de Israel?
Imagínese qué cumplido, pues el Señor Todopoderoso nos dice a nosotros, ustedes van a hacer en la tierra lo que yo estoy siendo en este momento. Yo soy la luz del mundo, y ustedes van a ser la luz del mundo después de mí. ¡Wow! ¡Qué maravilla es poder saber que el Señor nos concedió ese privilegio y sobre todas las cosas que Él nos hiciese semejante cumplido y que nos manifestara también a nosotros la gran fe que Él nos tiene como su pueblo? Este capítulo, mis amados, es parte de un mensaje que abarca 2 capítulos más. Es decir, este mensaje termina en el capítulo 7, iniciando en el capítulo 5. Veremos entonces cómo surgen temas variados durante estos 50 versículos que estamos estudiando, y ellos constituyen una riqueza de conocimiento acerca de cómo funciona el reino. Y esto es, mis hermanos, porque se trata de un esquema general del reino. Así que prestémosle todavía mucho más atención a esto, porque el siguiente tema va desde el 17 hasta el 20, que lo leo ya mismo, y tiene que ver con la posición de Jesús con respecto a la ley. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que entonces aquí explicamos, cuando Jesús está hablando acerca de la ley, Él se refiere no al decálogo, aunque lo incluya, no a los 600 y resto de preceptos que componen las 5 primeros libros de nuestra Biblia, o Pentateuco o Torá para el pueblo hebreo, aunque lo incluye. No se refiere tampoco a la ley que estaba en boga en ese momento, que es la ley oral, ni tampoco se refiere a las enseñanzas de los fariseos, aunque parte de lo que ellos enseñaban están incluidos en la ley que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento. Y bueno, hermanas, si no se refiere a ninguna de esas cosas, solamente las incluye, ¿de qué nos está hablando el Señor? ¿Qué es lo que quiere que comprendamos? Jesús está diciendo que Él ha venido a cumplir la esencia de la ley. Es decir, el Señor se va por lo esencial, no por la forma, sino por el fondo de la ley. No se va por la letra, como dijera más adelante el apóstol Pablo, sino por el espíritu de la letra. Cuando usted oye hablar un abogado acerca del espíritu de la letra, se está refiriendo a la intención con la que se hizo esa ley. Así que el verdadero sentido de la ley es lo que el Señor está diciendo, que Él no vino a abrogar, sino a cumplir. Él viene entonces a ser la persona que nos muestra a nosotros que cualquier ser humano que quiera agradar a Dios, lo primero que debe de hacer es buscar la voluntad de Dios en todo lo que éste hace. Y una vez que haya la voluntad de Dios, lo siguiente es que debe dedicar su vida entera a obedecer esa voluntad de Dios que ha descubierto. Eso es lo que el Señor vino a revelar en su propio estilo de vida, sin cantidades de reglas, sino con absoluta reverencia en cuanto a vivir y hacer lo que a Dios le agradara. Y estar entonces él seguro de que Dios estaba siendo honrado con su modo de vivir, con esa manera de expresar su voluntad sobre la faz de la tierra. ¿Me comprende?
Los temas siguientes nos enseñan a nosotros un nuevo nivel de vida, un nivel en el que no viven las sociedades de la tierra desde hace muchísimo tiempo. Es decir, vamos a leer acá el próximo tema, que es Jesús y la ira. Dice así, versículo 21 hasta el 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante un concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario tuyo te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Amados, esto nos ubica en la forma en que se vivía en aquellos tiempos. Para decir verdad, una persona iracunda causa muchos problemas, tiene muchos conflictos con los demás, origina muchos problemas, muchos rencores, muchos resentimientos. Y cuando el Señor aborda el tema de la ira, nos muestra todo un sistema de organización que de pronto nosotros no hemos contemplado antes. Y cuando leemos este capítulo, pues no comprendemos a ciencia cierta por qué razón el Señor está hablando de tal manera. Lo que nos está presentando acá es que la ira dentro de la ley es un tema de juicio. Una persona que tiene problema con otra persona y no lo arregla es culpable de juicio. Tiene un juicio que enfrentar. Debería de llegar a una conciliación y mientras no lo haga es culpable. Aquí se nos está presentando que de pronto hubo un conflicto entre dos partes y en ese conflicto no hubo paz, se mantuvo esa situación de ruptura. Así entonces el Señor llega a indicar, bueno, la ley, los antiguos dicen cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo quiero enseñarles algo en este reino que estoy introduciendo, y es que no solamente es culpable de juicio el que mate, es culpable de juicio el que se enoje contra su hermano, es culpable de juicio cualquiera que le diga necio, es culpable de juicio aquel que le diga fatuo a su hermano. No solamente es culpable de juicio, sino que tendrá que comparecer ante un concilio. Estamos hablando entonces de un concilio de ancianos de diferentes ciudades que se agrupaban para juzgar situaciones y conflictos. Y dice, cualquiera que le llame fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Mire qué serio en el reino es el asunto de la ira, el vivir en medio de ira, el ser dominado por la ira. Así que el Señor, que habla las cosas y después nos da una salida, dice en el versículo 25, por tanto, si traes ofrenda al altar, es el 23, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, déjeme explicarle lo siguiente al respecto. Lo que el Señor nos está enseñando acá es que en aquellos tiempos, cualquier judío sabía que si él hacía algo malo como matar, él hacía algo malo como robar, él hacía algo malo que estaba en la ley señalado como tal, él iba a sufrir en su relación con Dios, porque Dios automáticamente le iba a cerrar su comunión.
la comunión se iba a interrumpir y la única forma de solucionar esto era presentar un sacrificio delante del Señor. Entonces el Señor extrae esta parte que ningún judío desconocía, la tenía muy fresca, y les dice: si hiciste algo, si tienes un conflicto con un hermano, si tienes un problema y no lo has arreglado, deja la ofrenda, es decir, deja el sacrificio con que me vienes a presentar para restablecer la paz que entre tú y yo quedó comprometida. Deja el sacrificio, no me lo presentes, regrésate, arregla ese conflicto, y cuando ya lo hayas arreglado, reconciliándote con tu hermano, ven y preséntame tu sacrificio para que yo restaure la relación que hemos perdido por causa de lo que tú hiciste así. De lo que tú hiciste. Entonces, si aquella persona no hacía esto o no hace esto, el Señor dice: en el reino, ponte de acuerdo con tu adversario y pronto, porque de lo contrario, el adversario podría entregarte al juez, el juez al alguacil. Está señalando ese procedimiento que se empleaba, y el alguacil te va a echar a la cárcel. Y ahora aplica como una respuesta o una represalia espiritual. De cierto, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esto es como para que nosotros podamos hablarlo por mucho tiempo, pero lo que el Señor quiere exaltar en esta enseñanza es que la ira no es parte del reino de Dios. En una de las cartas del apóstol Pablo, la de Romanos específicamente, el apóstol Pablo dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En el reino, el Señor quiere que usted y yo entendamos. Usted puede tener un conflicto con una persona y usted quiere como matarlo, pero no lo hace. Si usted estuviera en el Antiguo Testamento, como no lo hizo, no tiene culpa. Pero en el reino al que nosotros hemos sido introducidos por la misericordia de Dios y la sangre de Jesucristo, los pensamientos, óigame bien, son tan importantes como lo son las acciones. Por esa razón, este segmento, como el segmento que sigue, que alude al adulterio, reza de la misma manera. En el reino los pensamientos son tan importantes como las acciones. Lo que el Señor estaba diciéndole entonces a la persona iracunda es: no basta en el reino con que te aguantes y no golpees al que quieres golpear. En el reino se trata de llegar a una condición en que no deseas golpear al que te enojó. Así entonces nosotros podemos ver, como dije anteriormente, que estamos entrando en otro nivel de vida que no lo entienden las personas que no han nacido de nuevo, y que a nosotros nos cuesta porque tenemos una carne todavía que tiene que ser domada. Leemos entonces la siguiente de los párrafos que dice Jesús y el adulterio, versículo 27 y hasta el 30, y dice: ¿oísteis que fue dicho no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto es serio. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿De qué nos está hablando? Reitero, de que en el reino los pensamientos son tan importantes como las acciones, y que no basta que no cometas, que te retraigas y no cometas adulterio, sino que tenemos que llegar a una posición donde no deseamos pecar contra Dios de esa manera, adulterando. Así entonces nos damos cuenta de que
esas acciones van a manifestar que tenemos un carácter diferente, inspirado por el Espíritu Santo que ahora reside en nosotros. Así que la ira como el adulterio son dos situaciones que se tratan igual. No es suficiente no hacerlo y reprimirme. Tengo que buscar cada día, a través de los días, las semanas, los meses, los años, el deseo y anhelar el día en que yo no desee tener una represalia o intentar una represalia contra la persona con la que tengo conflicto, y llegar al punto donde yo diga, no, el adulterio sencillamente yo no lo voy a cometer porque no es algo que estoy buscando en mi vida. No importa qué tan deseable pueda ser una persona del sexo opuesto. Entonces llegamos a dos versículos donde el Señor Jesús trata el divorcio de acuerdo al reino. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amados, el pueblo hebreo sabía por Malaquías que Dios aborrece el divorcio. Porque para Dios el vínculo del matrimonio no se debe romper. ¿Por qué razón? Porque el matrimonio es el núcleo de la sociedad. El matrimonio es de donde parte la estructura familiar que va a darnos a nosotros una sociedad. Así entonces, el matrimonio es mucho más importante que la unión de dos seres que se aman. Es lo que le da origen a la estructura familiar, que a su vez le da origen a la estructura de nuestra sociedad. En el tiempo que el Señor Jesús le tocó iniciar su ministerio, y desde su tiempo de vida de infancia, el matrimonio estaba viviendo un mal momento, así como en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y la familia se encontraba en una condición así como de colapso, como hablamos hoy. Por esa razón, cuando Jesús habla acerca de no divorcio, que no debemos llegar a ese punto, lo que él está hablando, lo está hablando como lo haría, y eso es lo que él era en ese momento, un reformador social, viendo esa confluencia de ideas de no es solo un matrimonio, es el basamento de la familia. No es solamente una familia, es el fundamento de la sociedad. Vemos que hay demasiado en juego en lo que es contraer matrimonio. Así entonces, él habla del divorcio y dice, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, mas yo os digo, ya nos habla de una reforma, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, de adulterio, llámese de inmoralidad sexual, lo que hace es volver un lío toda esta situación de matrimonio, familia y sociedad, que era lo que se estaba viviendo mucho. No digamos que eran inocentes los hebreos, pero también por influencia griega e influencia romana, en medio de la cual ellos estaban creciendo. Así entonces nosotros llegamos a un punto de caminar con nuestro Dios, que el Espíritu Santo va trabajando nuestras vidas, y llegamos a la conclusión de que nuestros matrimonios son indisolubles, que tenemos que buscar siempre una reconciliación, que tenemos que trabajar en el matrimonio para que se fortalezca y no descuidarlo para que se vaya deteriorando a un punto en que nosotros no podamos realmente ya reedificarlo. Tenemos también un tema más del 33 al 37, ya casi vamos terminando. Dice, además, habéis visto que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran
gran rey, ni por su cabeza, tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Vamos a explicar entonces algo para que podamos comprender qué es lo que está en la mente del Señor cuando nos habla de esta manera. El Señor con sus palabras está poniéndole fin a los juramentos. La gente utilizaba los juramentos y otros, gente más torcida, utilizaba el perjurio. Pero el Señor aquí habla de los juramentos. Él le pone fin a los juramentos como un reformador social, más bien como un reformador moral. Y la enseñanza en todo esto viene a ser la siguiente, por favor cáptelo, y es esta, que el creyente no necesita reforzar con un te lo juro, sino que debe vivir siendo una persona de palabra y que honra lo que dice, que cualquier persona sepa que si usted dijo esto, eso es lo que va a vivir y eso es lo que va a cumplir, porque eso distingue al que obra por obligación del que lo hace porque está comprometido consigo mismo a proceder según habló con sus propias palabras. Y es por eso que dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Eso nos convertiría a nosotros en una comunidad confiable para todas las personas. Y qué maravilloso. Así eran nuestros abuelos, que ellos decían, lo más valioso que tiene una persona es su palabra. La palabra se cumple. Que nosotros podamos hablar y que lo que hablamos sea para nosotros un compromiso hasta que lo cumplamos, y que cuando hablamos de que nosotros vivimos de esta manera o de tal otra manera y que no haríamos tal otra cosa, que nosotros cumplamos lo que nosotros dijimos, honrando las palabras que salen de nuestra boca. Finalizamos entonces hoy el capítulo 5 con el último de los temas, que es el amor hacia los enemigos. Dice el verso 38 y hasta el 50, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. ¿Se acuerda usted de la ley del talión? Ley del talión viene del código de Hammurabi, el más antiguo de los códigos de ética que han tocado la tierra. Este código de ética, parte de él está muy presente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Pero el Señor ahora, como un reformador social, vuelvo y repito, está dándole fin a estas actitudes, porque Él está haciendo una nueva propuesta, una mejor propuesta. Dicho sea de paso, una propuesta que no se puede vivir sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y vuelvo a leer. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Aquí hay otra ordenanza. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros... Dije que lo perdí por aquí. No
De nuevo, verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol, su sol, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así entonces el Señor nos está enseñando en este tema del amor a los enemigos, que esa ley antigua de ética, de la ley del talión, que influyó en el Antiguo Testamento, es algo que ahora va a quedar para nosotros los hijos del reino atrás, porque Jesús quiere mover a su pueblo a no vivir orientado a sus derechos en esta era de derechos. No que usted no los tenga, pero que eso no sea su espina dorsal, que eso no sea en torno a lo cual usted camina, se mueve y vive. Él quiere que su pueblo no viva orientado a sus derechos aunque los tengamos, que no viva orientado a los privilegios aunque los tengamos, sino a los deberes más bien y a las responsabilidades que le impone el reino. Cuando fomentamos esto, Él nos da gracia y nos da favor para ver recompensa, no solamente cuando estemos delante de su presencia, sino hoy que también estamos en su presencia espiritualmente hablando. Y bueno, un capítulo grande, toda una maratónica, pero no me va a decir usted que no está cargado de riqueza y que hoy el Señor en su misericordia le ha aportado a usted un gran conocimiento y una gran claridad. Permítame orar sobre su vida. Padre bueno, gracias te doy en este tiempo porque nos das a nosotros la oportunidad de continuar edificándonos, Señor. Nada se ha detenido, nosotros continuamos hacia adelante, seguimos creciendo y desarrollándonos espiritualmente y seguimos dejando que mucha más luz de ti, de tu parte, Señor, ilumine nuestros corazones, ilumine nuestra visión, nos dé una interpretación correcta de nuestra identidad y nos diga constantemente y nos refuerce cuál tiene que ser nuestro caminar y con qué objeto, porque no vivimos como hijos del reino para nosotros mismos solamente, sino para ti y para ser de bendición a todas las personas de la tierra. Te doy mil gracias, Señor, por esta oportunidad nueva que me entregas para bendecir a este ministerio, Manantial de Vida, y a todos los que con nosotros se conectan. En el nombre glorioso de mi Señor Jesucristo.